tardes, hermanos, hermanas. Me gusta saludar dos veces, porque en las iglesias no sé por qué, al primer saludo nadie saluda. ¿Se dieron cuenta de eso? Segunda vez. Buenas tardes, hermanos. Ahora sí. Bueno, la verdad que estamos muy movilizados. Bueno, les decía, hermano, que estamos, todos los que viajamos, muy movilizados. Fue un fin de semana, o estamos viviendo un fin de semana precioso. Y bueno, considerando el marco, ¿no?, de todo lo que está sucediendo aquí en la iglesia Solo Cristo, con la encomendación, la examinación del pastor Franco, creo que es importante que pensemos en algún punto en todos los principios teológicos que nos guían, digamos, a hacer estos procesos. ¿Bien? La pregunta a responder en todo el sermón va a ser: ¿cómo establecer pastores piadosos en las iglesias? ¿Sí? ¿Cómo establecer pastores piadosos en las iglesias? Les voy a pedir si me acompañan a Tito, capítulo 1. Vamos a leer versículos 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Tito 1, 5 al 10. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y acá está la razón por la cual tenemos que ser muy celosos al respetar todo este proceso. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, en unos minutos, si Dios lo permite, hermanos, vamos a tener que reconocer el llamado del Señor, ¿no?, al ministerio pastoral en la vida de Franco. Vamos a encomendar al ministerio pastoral. Y nuestro texto en realidad es como una especie, digamos, de lista de evidencias, ¿verdad?, que nos ayudan a reconocer justamente a estos hombres de Dios, ¿sí?, que él llama al ministerio pastoral. Y piensen en esto por unos minutos. Si todas las iglesias eligieran a sus pastores teniendo en cuenta estos principios que hoy vamos a ver, sin duda, hermanos, entonces habría menos codiciosos, manipuladores, inmorales, incrédulos, lobos vestidos de ovejas en las iglesias. ¿Se entiende? En sus púlpitos. Así que básicamente nosotros lo que vemos en este texto es que debemos considerar, establecer pastores que sean irreprensibles en su carácter e idóneos para enseñar las escrituras. Básicamente son esas dos cosas: irreprensible en su carácter e idóneo para enseñar y defender, ¿no?, la sana doctrina. Ayer ustedes vieron que el presbiterio reconoció que Franco es un hombre apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel, capaz de argumentar en contra de la falsa doctrina. Eso quedó muy claro ayer, ¿verdad? Bueno, hoy, en unos minutos, ustedes como iglesia, los pastores amigos que Franco invitó, vamos a orar para encomendarlos finalmente al ministerio pastoral. Pero antes de hacer eso, es importante, hermanos, que nosotros respondamos esa pregunta: ¿cómo establecer pastores piadosos en las iglesias? En primer lugar, noten el versículo 5, tenemos que priorizar este proceso. Tenemos que priorizar, es decir, darle importancia a este aspecto de la obra de Dios. Dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos o pastores en cada ciudad, así como yo
te mandé. Noté que antes de salir de la isla de Creta, digamos, Pablo le encarga a este joven pastor Tito dos cosas, dos tareas prioritarias y urgentes. Corregir lo deficiente y, en segundo lugar, establecer ancianos en cada ciudad. ¿Bien? La frase que ahí se traduce corregir lo deficiente significa o da la idea de ordenar lo que queda. Hay un trabajo pendiente. Bueno, Tito debe ocuparse de concluirlo. En el capítulo 1, ese trabajo pendiente, claramente a la luz de todo nuestro contexto, es la tarea de establecer pastores piadosos en cada una de estas ciudades. ¿Sí? Seguramente Pablo, hermanos, habría comenzado esta ardua tarea de establecer ancianos en cada iglesia, pero por razones que desconocemos, tuvo que abandonar Creta y le encargó a Tito que por favor no descuide esta área porque es fundamental, fundamental, hermanos. Este es un asunto muy serio, muy serio. El establecer pastores piadosos en las iglesias es un asunto muy serio, porque si la iglesia no establece, ¿sí?, pastores piadosos en las iglesias, como dice el versículo 5 al 9, se van a filtrar en ella, hermanos, estos contumaces, estos habladores de vanidades, estos lobos vestidos de oveja, como se menciona en el versículo 10. El flujo de pensamiento es así. Tito, establece pastores piadosos, irreprensibles, porque si no, verso 10, la iglesia se va a llenar de este tipo de personajes. ¿Sí? Y bueno, no hace falta explayarme mucho al respecto. Todos sabemos que esto está pasando. Entonces, en una generación encima, digo yo, ¿no?, desilusionada con las instituciones, que se resiste a todo tipo de noción de autoridad, ¿sí?, rebelde de corazón y demás, a veces la gente en las iglesias, con malas experiencias en su haber, piensa, bueno, no necesitamos pastores, ¿para qué queremos pastores? ¿No? Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿para qué queremos pastores? Ya basta de pastores, ¿no? Y sí, es cierto, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Colosenses 1:18 lo dice claramente. Pero el mismo Cristo, cabeza de su iglesia, según Efesios 4:11, es el que le regala a su iglesia este tipo de hombres piadosos. Se los leo. Dice, él mismo, el pronombre apunta a Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, ustedes saben que apóstoles y profetas fueron, digamos, importantes en la etapa de fundación de la iglesia, como se explicó muy bien ayer. El mismo libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, lo aclara. Pero a partir de ese establecido el fundamento, los que siguen edificando encima serían los pastores, los maestros y los evangelistas. Según el texto que acabo de leer, el Señor Jesucristo resucitado es el que provee este tipo de hermanos y de oficios a la iglesia. O sea, Él es cabeza de la iglesia, pero quiere conducir a su iglesia a través de redimidos que Él llamó a cumplir estos ministerios. ¿Sí? En la práctica, digámoslo así, Cristo, la cabeza, nos guía a todos nosotros a través de hombres de la palabra. ¿Sí? Por eso el Nuevo Testamento nos enseña con claridad que la iglesia local debe ser conducida por hombres fieles, por hombres de la palabra de Dios. ¿Sí? En Hebreos 13:17, ustedes se acordarán, se nos manda a sujetarnos a ese tipo de personas, pero en Hebreos 13:7, unos versículos antes nada más, se nos dice a qué tipo de pastores nosotros deberíamos sujetarnos. No a cualquiera. ¿A qué tipo de pastores? El texto dice así. Déjenme. Acá está, dice, recuerden a sus pastores, que nos hablaron la palabra de Dios. Que nos hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Tremendo. Solo a ese tipo de pastores los creyentes estamos llamados por Dios a someternos. ¿Sí? Esto es importante. De nuevo, Cristo gobierna su iglesia. Él es la autoridad final en la iglesia. Y lo hace a través de este tipo de pastores, de hombres que Él llama, ¿sí?,
a cumplir estas funciones. Y el plan de Dios, sin duda, hermanos, para fundar iglesias, incluye tomarnos en serio este proceso. Es fundamental. Hay que establecer pastores piadosos en las iglesias. No hay que descuidar este trabajo. En Hechos 14, 21 al 23, se nos narra en pocas palabras cuál era, digamos, el proceso que Pablo y Bernabé implementaban a la hora de fundar iglesias. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿ven? Evangelizaban, discipulaban, avanzo un poco en la lectura, constituyeron ancianos o pastores en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron, que es lo que vamos a hacer, si Dios quiere, después de este sermón, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ven? Ellos se tomaron en serio la evangelización, el discipulado, la instrucción bíblica de los nuevos creyentes, pero también el hecho de establecer ancianos o pastores. Es fundamental, es importante. Si vamos a fundar iglesias sanas, hermanos, nuestras congregaciones deberían ser semilleros, por así decirlo, de esta clase de personas. ¿Se entiende? Es fundamental, hermanos. En 2 Timoteo 2, ustedes saben, Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así se preservará la verdad de Dios, la gloria de Dios, de generación en generación. Pero para eso nos tenemos que tomar en serio la tarea de formar hombres y reconocer a aquellos que Dios está llamando al ministerio pastoral. Yo he visto ministerios sanos, y la historia de la iglesia, por supuesto, lo confirma, que hicieron casi todo bien, Dios. Predicaron bien, evangelizaron bien, disciplinaron, organizaron la congregación. Casi todo bien, pero descuidaron esta santa tarea de formar hombres para el ministerio. Entonces el pastor se muere, se muda o se descalifica a sí mismo por pecado y todo se viene abajo, y todo se desvía. Y al término de unos años nada más. ¿Por qué? Porque en ese tipo de ministerio hicieron casi todo bien, se olvidaron de una tarea prioritaria e importante, que es la de establecer pastores piadosos en las iglesias. Mi hija hace poco estuvo en Londres, fue a visitar la iglesia de Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, habrán escuchado seguramente hablar de él. Hoy es carismático. Dios nos guarde y nos ayude. Pastor Franco, a formar hombres hasta que el Señor venga. Bueno, ¿cómo establecemos entonces pastores piadosos en las iglesias? En primer lugar, hay que priorizar este proceso. Hay que tomarnos en serio todos como iglesia, organizarnos para llevarlo adelante. En segundo lugar, sería bueno siempre definir cuáles son las funciones de los pastores, porque ¿para qué queremos pastores si no tenemos claro cuál es su llamado, su ministerio? ¿No? A la luz de las Escrituras, definiendo las funciones de los pastores. Bueno, nuestro texto dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Interesante ese término, que acá se traduce ancianos. Cuando uno rastrea esta palabra y la pone en el contexto de un oficial de la iglesia, se da cuenta que el término ancianos es intercambiable con el término pastores o el término obispos. Obispos, pastores, ancianos, ¿verdad? Son formas diversas de referirse al mismo oficio. ¿Bien? Por ejemplo, le voy a leer un versículo. En Hechos 20, 17, vemos que allí el apóstol Pablo llama a los ancianos, ¿sí?, de las iglesias allí en Éfeso para despedirse de ellos. Y en el verso 28, miren lo que les dice a estos ancianos. Les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Ven? Les dice a los ancianos que el Espíritu Santo los puso como obispos para, agrega, apacentar o pastorear, como decimos nosotros, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Ven? Pablo le dice a los ancianos que Dios, el Espíritu Santo, los puso como obispos para que pastoreen su iglesia. ¿Ven? Son términos intercambiables. Y hago una aclaración con esto: hay iglesias sanas, bíblicas, preciosas, que a sus pastores los llaman ancianos, y otras que los llaman obispos,
y por supuesto, entiendo que aquí se llaman pastores, ¿verdad? Franco, pastores, bien. Son términos intercambiables, es indistinto, no hay problema con eso. Lo importante no es tanto el título que les pongamos, ¿no? Sino que se cumplan las funciones por las cuales el Señor los proveyó a la iglesia. Así que podemos definir las funciones del oficio pastoral a partir del significado de las palabras usadas al respecto. En primer lugar, el título anciano, entonces, empecemos por ahí, implica la madurez espiritual que debe tener quien lidere la iglesia. ¿Sí? La palabra anciano tiene un trasfondo antiguo testamentario. ¿Sí? En Israel el anciano era un hombre maduro, ¿sí? Capaz de conducir con la ley, con las escrituras, una tribu, o un clan o una familia. ¿Sí? De modo que como ancianos los pastores deben proveer un modelo de madurez espiritual, sin duda. Por eso, en esta misma carta, capítulo 2, versos 6 y 7, Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, ¿ven?, de buenas obras. Esa es la idea de un anciano. Debe ser ejemplo, ¿sí?, de madurez, de buenas obras. El título obispo, en segundo lugar, enfatiza quizás la función de supervisar y de velar, digamos, por la salud de la iglesia, ¿no? Como obispo, los pastores deben detectar ahí, corregir peligros, que bueno, pueden amenazar la pureza de la iglesia, el amor de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Alguien tiene que estar velando por eso y alguien tiene que corregir estas cosas. Bueno, el título obispo enfatiza quizás ese aspecto del ministerio pastoral. Por eso en capítulo 3, verso 10 de esta misma carta, Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Alguien tiene que hacer eso. No va a salir de manera espontánea. Alguien tiene que estar supervisando, alguien tiene que estar vigilando, en el buen sentido, ¿no? Que no se infiltre ningún lobo vestido de oveja aquí y venga a arruinar el rebaño del Señor. ¿Sí? Y el título pastor, en tercer lugar, enfatiza la función, quizás prioritariamente, ¿no?, de alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, de guiarlas, de cuidarlas, ¿sí?, con las escrituras. Por eso también en Tito, capítulo 2, verso 1, Pablo le dice a este joven pastor, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, esa es tu función como pastor. Tenés que alimentar a las ovejas que tanto ama el Señor con las escrituras. Así que como ancianos deben dar un ejemplo, un modelo de piedad, modelando la palabra. Como pastores deben alimentar al rebaño enseñando esa palabra. Y como obispos deben proteger al rebaño de esos peligros aplicando la palabra. Y las tres cosas son fundamentales en una iglesia, hermanos. No basta solo con enseñar bien la palabra, hay que modelar esa palabra y también hay que aplicarla a la hora de corregir o enfrentar todos estos peligros, que todas las iglesias se enfrentan en algún momento. Todo esto que acabo de decir presupone un ministerio arduo. ¿Sí? Hay que orar por el pastor Franco. Arduo, hermanos. Arduo, arduo. Que tiene que ser balanceado también entre lo que Franco haga en el púlpito y lo que él haga entre todos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Él nos enseña las escrituras y gloria a Dios por eso, pero él también nos aconseja en privado con las escrituras y él está cuidando que aquí no se meta nadie, digamos, a arruinar la iglesia del Señor. Bueno, es trabajo arduo y gracias a Dios no lo hace solo, ¿verdad? Ya vamos a hablar también de eso. Pastor Miguel Núñez dijo lo siguiente: el pastor predica el domingo, pero estudia, supervisa, aconseja y modela durante toda la semana. Comenzando por su casa, delante de su familia, y luego en la casa de Dios, que es la iglesia. El pastor John MacArthur hizo en su libro El Ministerio Pastoral un resumen de lo que él entiende que son las funciones que debe cumplir un pastor. Se las menciono para que oren por Franco y por los que vendrán. Los pastores deben, según 2 Timoteo 4:5, proclamar el Evangelio. Según 1 Timoteo 3:2, enseñar la palabra de Dios.
Según 2 Timoteo 2:15, estudiarla con diligencia. Según Colosenses 1:28, aconsejar y amonestar con esa palabra a las ovejas. Según 1 Timoteo 5:17, debe gobernar los asuntos de la iglesia. Según 1 Corintios 5, del 1 al 13, debe impartir, quizás este es uno de los ministerios más difíciles del pastorado, tiene que impartir disciplina sobre aquellos que no se arrepienten, quieren vivir en pecado como si no fueran creyentes. Según 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, esto es fundamental también, el pastor debe cuidar, pastorear, gobernar a su propia familia. Hermanos, si él cuida de su familia, nos va a estar cuidando a todos nosotros. Porque si él no cuida de su familia, nos vamos a quedar sin pastor. Según Tito capítulo 1, verso 9, él debe proteger a la iglesia de la falsa doctrina. Ardua tarea, ardua tarea. Según Tito capítulo 1, verso 10, lo leímos hoy, él debe proteger a la iglesia de los falsos maestros. Tremendo. Según Santiago 5:14, él debe orar por los enfermos. Según Efesios 4:11, él debe equipar a los creyentes para que puedan hacer el ministerio. Según 2 Timoteo 2, él debe entrenar a nuevos pastores. Según 2 Timoteo 2:9, todo esto que acabo de decir, él lo tiene que hacer en un clima en el cual va a sufrir penalidades, persecuciones, por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, no? Y no es exhaustiva la lista, obviamente. Hay que orar por el pastor. El pastor no fue llamado por Dios a usar un púlpito para promoverse a sí mismo, no sé, para hablar de cosas que podemos encontrar en una universidad o en otro contexto social, no sé. Él no tiene que venir acá y hablarnos de política, principios de autoayuda, terapia motivacional, psicología positiva. Él no es un motivador profesional, es un hombre de la palabra. Todo lo que acabo de escribir se hace con la palabra, hermano. Y por eso es que Pablo le dijo a otro joven pastor, Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, verso 2, lo siguiente. Que prediques la palabra, Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Todo eso se hace con la palabra. Hermanos. Se dan cuenta, ¿no? El versículo que acabo de leer es como que resume el ministerio bíblico en un mandato. Que prediques la palabra. O sea, Franco se puede cansar de hacer algunas cosas, pero esto no. Que predique, tiene que vivir predicando la palabra. Y a tiempo y fuera de tiempo, dice el texto. Es decir, siempre. Siempre. Cuando nos parezca oportuno a nosotros y cuando no nos parezca oportuno. Él se va a tener que parar en nombre del Señor y decir, así dice el Señor, y compartir la palabra. Tremendo. Por eso en 1 Timoteo 3:2, ustedes se van a acordar, hermanos, Pablo nos explica que a la hora de identificar a un hermano que Dios llama al pastorado, debemos considerar que esa persona sea apta para enseñar, exacto, apta para enseñar. Y Tito capítulo 1, verso 9, que seguramente lo tienen allí a mano, agrega que este hombre de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel. Imagínense. Da la idea que hay un viento tempestuoso y él agarra su Biblia. No se le va a ir de las manos. Contra viento y marea, este hombre de Dios se aferra a las Escrituras. No importa si eso lo convierte en hombre popular o no. ¿Sí? Si eso hace que su ministerio sea multitudinario o no, no importa. Es un hombre de la palabra. ¿Sí? Y con esa palabra es capaz de contradecir, de argumentar a aquellos que contradicen. Hay que orar por los pastores, mis hermanos, sin duda. Solo la palabra de Dios tiene el poder para salvar a alguien que está muerto en delitos y pecados, ya lo sabemos. Solo la palabra de Dios puede santificar a una iglesia como la nuestra, ya lo sabemos. Solo la palabra de Dios puede aclarar la mente del que está confundido, ¿verdad? Puede alegrar el corazón del que está afligido. Solo a través de la palabra de Dios conocemos a Dios, al Dios de la palabra. Por lo tanto, el pastor tiene su nombre de la palabra. ¿Para qué queremos otro tipo de pastor? Queremos un hombre que nos enseñe la palabra, que viva esa palabra
y que aplique esa palabra a la hora de conducir la iglesia. Y todo esto, como dice nuestro texto allí en Timoteo, con paciencia, no solo con doctrina, ¿no? Una de las cosas que nos impactó al concilio ayer, mientras examinábamos la respuesta de Franco, es que él no tiene una teología fría, disociada del amor que tiene por la iglesia. Fue muy lindo ver eso. En serio, muy lindo, créanme. No es el típico teólogo frío, impersonal, que está aislado detrás de sus libros, escondido, recluido en un cuarto estudiando. Es un hombre de la palabra, es un hombre que estudia, pero esa teología se hace carne, ¿no? En su vida, y estamos tan contentos por eso. Porque la labor pastoral es así, es seria, es solemne, es santa. Lamentablemente hay tantos malos testimonios dando vueltas que se han pisoteado el concepto de la dignidad pastoral. ¿Sí? Tremendo. Hoy pastor en cualquier ámbito se lo asocia con una persona inmoral, codiciosa de ganancias deshonestas, un chanta, como nos dicen allá en Buenos Aires. Que todo eso pasa y esa fama se alcanza porque las iglesias no se toman en serio estos principios, en gran parte. ¿Cómo establecer pastores piadosos? Bueno, tenemos que apuntar no a establecer un pastor piadoso solamente, ¿no? Sino a establecer un equipo de pastores piadosos. Miren lo que dice nuestro texto, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, ancianos, ¿notaron eso? En cada ciudad, singular. Tenemos muchos ancianos en una ciudad, ¿sí? El uso del plural, sin duda, en la palabra ancianos y del singular en el término ciudad, sugieren eso, claramente, un liderazgo plural, plural. Para todas las cosas que acabo de leer, funciones pastorales, ¿quién es suficiente? Nadie, nadie, es imposible. Esto lo vemos también reflejado en Hechos 14:23. Allí Lucas nos cuenta que Pablo y Bernabé, ¿no?, constituyeron ancianos, plural, de nuevo, ancianos, en cada iglesia, ¿ven? Muchos ancianos en cada iglesia en particular. En Santiago, capítulo 5, verso 14, vemos que cuando un hermano enferma, ¿sí?, se enferma, tiene que llamar, dice el texto, a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, para que oren por él. ¿Se dan cuenta, no? El énfasis es ineludible. Dios quiere que no solo tengamos un pastor en nuestras iglesias, sino un equipo pastoral, ¿sí? Allí en Filipenses 1:1, Pablo abre su carta con estas palabras. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, otra vez plural, y diáconos, plural. ¿Se dieron cuenta? Obispos y diáconos en la iglesia de Filipos. Muchos obispos, muchos diáconos en la iglesia de Filipos. Y así es, esa es la voluntad de Dios. Y no es en nuestro contexto bautista, nadie jamás se le ha ocurrido cuestionar la pluralidad de diáconos, a nadie jamás, ¿no? Pero a veces se ha filtrado la idea de cuestionar la pluralidad de pastores. ¿Saben cuál es el argumento principal para eso? Primera Timoteo 3:1 dice, si alguno, singular, anhela obispado, buena obra desea. ¿Verdad? Es singular. Y en el verso 8, cuando habla de los diáconos, dice, los diáconos, plural, ¿sí?, es necesario que sean papá. Entonces dicen, ¿ves? Un pastor, muchos diáconos. ¿Qué respondemos a eso, hermanos? Bueno, que en la misma iglesia en donde Timoteo estaba ministrando, y en la misma carta donde acabo de leer lo que leímos, en el capítulo 5, verso 17, vemos que había una pluralidad de ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien, ancianos, plural, que gobiernan bien, sean tenidos, plural, por dignos de doble honor. Mayormente los que, plural, trabajan, plural, en predicar y enseñar. ¿Se dan cuenta, no? El liderazgo unipersonal, hermanos, es un caldo de cultivo para el corazón caído del ser humano. Es un peligro, ¿sí? Coloca al pastor, digamos, en una situación espiritualmente vulnerable, hermanos, vulnerable. Promueve el orgullo,
el autoritarismo, y también frustra mucho a la iglesia, porque ¿cómo va a ministrarnos un pastor personalmente a cada uno de nosotros en nuestras necesidades? Si necesitamos consejo, estamos con alguna aflicción, no sé, familiar, no alcanza, es imposible. No es un superhombre el pastor. ¿Eh? Entonces el Dios sabio, a la hora de diseñar su iglesia, en su palabra claramente nos está diciendo, hay que priorizar la elección de un equipo pastoral, de hombres piadosos. Y nosotros estamos convencidos, esa es nuestra oración, que después de la encomendación de Franco, quizás el Señor levante más hombres fieles en este lugar. Y algún día celebraremos tener un equipo pastoral aquí en la iglesia bíblica bautista Solo Cristo. Así que bueno, mis hermanos, es sentido común también. No piensen en un equipo pastoral, los dones, los consejos, las habilidades, las debilidades de unos se complementan con las de otros. Y la iglesia es muy bendecida en un contexto así. Yo doy gracias a Dios que en Carapachay somos 3 pastores y seguimos orando y clamando al Señor para que levante más pastores, para que sus ovejas, que tanto aman, sean bien ministradas. ¿Sí? Así que bueno, avancemos un poquito. Siempre nos estamos preguntando cómo establecer pastores piadosos. En cuarto lugar, vamos a ver, bueno, tenemos que aplicar un proceso sano para hacerlo, ¿no? Un proceso bíblico, un proceso que sea conducido por principios bíblicos, porque si no nos va a conducir nuestro propio corazón, nuestra amistad con el candidato, no sé, nuestra familiaridad, un apellido va a predominar sobre otro y esas cosas que en los años destruyen las iglesias. Entonces, vamos a tratar a la luz de las Escrituras del Nuevo Testamento, en pocas palabras, establecer algo así, principios que nos guíen, ¿no? Al respecto. Lo primero que tenemos que entender acá que el término establecer allí denota la idea de poner a alguien en una posición, obviamente, de autoridad, ¿verdad? Noten que se usa ahí en el verso 5 para describir la terrible responsabilidad de Tito de establecer estos ancianos en las iglesias, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a ver 4 pilares sobre los que se basa esta responsabilidad de establecer ancianos en las iglesias. En primer lugar, a la hora de considerar a alguien, tenemos que, bueno, ver si lo que él profesa es que tiene un llamado de parte del Señor a tal ministerio, ¿no? Sin duda, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, nos quiere enfatizar el ministerio del Espíritu Santo alrededor de este llamado, ¿no? El Espíritu Santo llama a personas en las congregaciones a cumplir el ministerio pastoral, sin duda. Allí en Hechos 20-28, Pablo les dice a sus colegas, miren por vosotros, miren por todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo dice, ¿se acuerdan? Los ha puesto como obispo. O sea, se asume claramente que si uno está pastoreando una iglesia del Señor es porque el Espíritu Santo, ¿sí?, estuvo detrás, digamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hace? En la práctica, ¿cómo sabemos esto? Bueno, allí en Hechos capítulo 13, verso 2, tenemos un modelo, aunque no un mandato, ¿sí?, pero sí un modelo de cómo opera el Espíritu Santo alrededor de esto. Dijo el Espíritu Santo, de nuevo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Ven? Están leyendo ahí todo lo que digo. Recién me doy cuenta, hermano. Perdón. Qué bueno que está esto. Paréntesis. Bueno, ahí está. Dijo el Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. Dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está detrás de esto, digamos, edificando la iglesia del Señor desde el liderazgo también, sin duda. Es el Espíritu Santo el que llama a las personas al ministerio pastoral y coloca este sentir, sin duda, en la iglesia donde esta persona está ministrando. Como dijo el pastor Miguel Núñez, el pastorado no es una profesión o un mero trabajo, no es que yo estudio en la facultad, me recibo de pastor, o estudio en un seminario, mejor dicho, y me recibo de pastor. No, eso es un peligro pensar así. Un incrédulo que puede rendir bien un examen, hacer correctamente un ensayo, entonces puede ser pastor. Eso es lo que Miguel Núñez quiso decir. El pastorado no es una profesión, un mero trabajo, es la respuesta a un llamado específico de Dios en el corazón de un redimido. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero claro, esta verdad hasta ahora
es un tanto subjetiva para el resto de las personas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Puede ser abusado de este principio. Una persona impía, no sé, perezosa, no sé, inmoral, incrédula también. Se le ocurre que está bueno poner una iglesia. Listo. El Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo que yo voy a ser pastor de todos ustedes. Y uno dice, pará, y no me lo dijo a mí el Espíritu Santo, lo dijo a vos, pero a nosotros no. ¿Cómo opera esto en la práctica? ¿Se entiende? Es muy subjetivo esto. Pero es necesario que la persona, el candidato, esté convencida de que el Espíritu Santo le está llamando al ministerio. Pero ¿cómo este sentir se visualiza después, se materializa en la congregación? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo principio. El primero es, entonces, la comisión del Espíritu Santo. El segundo es la convicción del candidato. En 1 Timoteo 3.1, a ver si sale acá. 1 Timoteo 3.1. Excelente, dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, anhela, lo desea, buena obra desea. ¿Sí? ¿Ven el énfasis? El candidato obviamente tiene que querer serlo. Nadie es pastor a regañadientes. El Señor pone un sentir, pero no por el título pastoral, sino como dice ahí, por la obra del pastorado. Está deseando no un título, no una posición. Lo que está deseando es hacer la obra del pastorado. ¿Sí? Esto de alimentar al pueblo de Dios con la palabra, cuidar de ellos, etcétera. Todo lo que explicamos hoy. Lo está anhelando, hermano. Y noten que ese anhelo es particular. Tiene algunas características. En primer lugar, es una convicción limitada. Limitada. Dice sí alguno. ¿Se dieron cuenta? Sí alguno. No es para todo creyente. No es que la meta de todo creyente es llegar a ser pastor. No es así. Por otro lado, el pronombre que se usa es masculino. ¿Se dieron cuenta? Si alguno anhela. No dice si alguna. Dice si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si continuamos leyendo, tal vez, ya que está, gracias hermano, es buenísimo tu ministerio. El resto de calificativos también son masculinos. Dice, es necesario que el obispo, ¿ven? No dice la obispa, sea irreprensible. ¿Qué dice? Marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido. Sobrio, prudente, decoroso, hospedadora, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es, sin duda, una convicción limitada. No es, ni siquiera es para todos los hombres de la iglesia y no es para las hermanas de la iglesia. ¿Sí? Dios no va a contradecir nunca su palabra llamando a hermanas al pastorado. Yo sé que hoy se trivializa este tema terriblemente, parece que a nadie le importa las cosas que se hacen y se deciden en las iglesias, pero es importante, es la palabra de Dios. Y las hermanas por esto no significa que no tienen un valor ministerial precioso en la iglesia. Pobre la iglesia que no tenga hermanas fieles, ¿no? Las hermanas son una bendición, son diseño del Señor, que les sirven de todo corazón en otras áreas, pero no en el pastorado. No debería pasar. No debería pasar. Bueno, es más, ni siquiera es para los hombres, para todos los hombres que enseñan la Biblia en la iglesia. Porque, a ver, aunque todo pastor debe ser un maestro, sin duda, está claro eso, no todo maestro va a llegar a ser un pastor en la iglesia, ¿se entiende eso? Entonces es una convicción, un deseo limitado. Es una convicción, en segundo lugar, muy específica, porque, noten, se trata de la obra del pastorado. De nuevo, la obra del pastorado. No anhela un título, ya lo dije, lo remarco, no anhela un título, sino una tarea. Miren lo que escribió el pastor John MacArthur antes de partir con el Señor. Él dijo, estaba leyendo otra cita. Dice, la ambición por el título corrompe, pero el anhelo por la tarea santifica. Qué lindo es. Al pastor no le importa ser importante. Ese es el punto. Y el día que le importe ser importante, va a dejar de glorificar a Dios y va a ser un peligro para cualquier iglesia. El pastor lo que quiere es, por amor a su Señor, cuidar espiritualmente a sus ovejas. Es consciente el pastor que está tratando con lo más precioso. Su hijo
la ha comprado a la iglesia a precio de sangre, hermanos. Lamentablemente hoy muchos anhelan el título de pastor por la popularidad, el prestigio, el poder, el dinero que los falsos pastores justamente ostentan. Uno dice, wow, está buenísimo ser pastor. Mirá, en la nave que anda, impresionante, la iglesia que tiene, la plata que tiene, la fama que tiene. Todo el mundo se adora, se inclinan cuando él pasa. Pero eso no es el ministerio pastoral en la Biblia. No, nada que ver. Eso deshonra al Señor Jesucristo, hermano. Nada que ver. Que quiera ser el primero entre vosotros, dijo el Señor. ¿Qué debe ser? El último. Si en la iglesia algún día se nos ocurre hacer un organigrama piramidal, bueno, acá está el pastor, el jefe, ¿no? Los diáconos, los sugerentes. No, no, no. A ese organigrama hay que darlo vuelta. Porque si el Señor te llamó a pastorear, te llamó a servir a todos en su reino. Que no te importe ser importante. Por favor. Muchos ministerios preciosos se vinieron abajo cuando a los pastores, a los líderes, les importa ser importantes. El ministerio pastoral tiene peligros espirituales únicos, hermano. Por eso yo digo que hay que orar mucho por Franco y por los que vendrán después. Únicos. Peligros espirituales tremendos. Ustedes habrán seguramente escuchado el libro de Un llamamiento peligroso, que escribió Paul Tripp, dirigido a los pastores. Ya el título te lo dice todo. Llamamiento peligroso. Bueno, un estudio basado en el testimonio de 8.200 pastores, 8.200 pastores, arrojó los siguientes datos. Yo se los leo para que ustedes entiendan y dejen que el Señor forme un peso en sus corazones para orar por quienes los presiden en el Señor. Miren los resultados que arrojó esta encuesta. Dice el 35%, es decir, 1 de cada 3 más o menos, lucha con la depresión. El 26%, 1 de cada 4, está agotado físicamente. El 28%, seguimos más o menos ahí, 1 de cada 4, se siente debilitado espiritualmente, como que el ministerio, en vez de potenciarlo, lo debilita espiritualmente. ¡Wow! El 23% se siente distante de su familia. No hay que tomarse esto con ligereza, iglesia. No es un temita esto de establecer pastores piadosos en las iglesias. Tenemos que asegurar que el candidato está llamado por el Espíritu Santo, tiene este anhelo único, intenso, incontrolable, que permanece en el tiempo, en las alegrías, las tristezas, etcétera, de pastorear ovejas. ¿Sí? Pero aún todavía puede ser medio subjetivo para nosotros, porque decimos, bueno, él dice que tiene un llamado. Sí, es verdad, lo anhela, todos nos damos cuenta. Lo hace, lo anhela, le gusta. Pero todavía es subjetivo. ¿Cómo sabemos que es una persona piadosa y que debe pastorearnos? Bueno, el tercer principio lo podemos llamar así, el carácter del candidato. El carácter, la santidad, la irreprensibilidad, para ser justos con el texto que vamos a leer, del candidato. Primera Timoteo 3:1, ¿puede ser, hermano? Es esto. Ahí está, gracias. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o pastorado, ¿no? ¿Verdad? Buena obra desea. Perfecto. Verso 2, por favor. Pero es necesario, la traducción correcta sería es obligatorio, es un requisito, diríamos hoy nosotros, que el obispo o el pastor sea irreprensible. ¿Verdad? Y la lista continúa y la podemos resumir así, que sea irreprensible en su hogar, un hombre enamorado de su esposa y de ninguna otra mujer, que cuida e instruye a sus hijos en el Señor, etc. Que sea irreprensible en el contexto de la congregación, sea un hombre prudente, sobrio, decoroso, pegador, etc. Y que sea también un hombre irreprensible para con los de afuera de la iglesia. Porque más adelante va a decir que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora sí se vuelve todo más objetivo, se dan cuenta, ¿no? Tenemos a alguien que es comisionado por el Espíritu Santo, alguien que anhela de todo corazón pastorear las ovejas del Señor, pero esos anhelos, ese llamado, se evidencia
o no a través de la vida del candidato. Por eso la iglesia local es la que tiene que elegir a su pastor y no un concilio que venga de afuera. Nosotros no elegimos a Franco como pastor acá. No cumplimos esa función. Nosotros solamente la función que nos delegaron es examinarlo teológicamente a ver si es un hombre idóneo para enseñar, y claramente eso quedó demostrado. Pero la irreprensibilidad de Franco, hermano, son ustedes las que la tienen que evaluar. De hecho, ya sé que la evaluaron, y gloria a Dios por eso. Pero ustedes son los que van a conocer cómo trata a su esposa, a sus hijos, si es prudente, si es decoroso, si es hospedador, etcétera, etcétera. Tiene buen testimonio de los de afuera, de la iglesia. Bueno, y qué lindo cuando Dios levanta a una persona así. Ahora todo ya se vuelve más objetivo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es Él, es Él. ¿eh? Qué lindo cuando eso pasa en una congregación. Es una fiesta. A mí me emociona. Miren, yo estoy igual que Franco hoy. Pero lo que pasa es que, hermanos, hay tantas iglesias sin pastor que a uno le parte el corazón de eso. Sin pastores sanos, digo, ¿no? Te parte el corazón. Pero bueno, cuando el Señor levanta a uno, hermano, hay que festejar, hay que dar gloria a Dios, hay que apoyarlo, hay que orar por esa persona, lo tenemos que tratar de tal manera que Él haga su ministerio con alegría, dice Hebreos capítulo 3, imagínense, y no quejándose, porque ¿a quién le sirve un pastor que está en un pico de estrés, amargado en su casa, enojado con todo el mundo? ¿no? Tenemos que tratarlo como lo que es, un hombre que Dios llamó a pastorearnos, hermanos. Ese término irreprensible es fundamental. Alude al concepto de ser libre de culpa y cargo, es decir, no significa impecable porque no existe. Gracias. No hay nadie impecable. No busquen que Frasco sea perfecto porque no lo va a hacer, pero sí irreprensible. Si la única forma de acusarlo de un pecado grave del cual no se quiere arrepentir es mintiendo. Esa es la idea de irreprensibilidad. Lo pueden acusar porque a los siervos de Dios los acusan de arriba abajo, pero nadie va a poder probar esa acusación. No va a haber argumentos, se van a caer solos. Y ustedes como iglesia lo van a testificar, mis hermanos. Ninguna profesión, quiero que piensen en esto, ninguna profesión es tan éticamente, ¿no?, demandante como el pastorado. Te lo presento así. Vos podés ser un abogado excelente y a la vez ser un inmoral. No importa, mientras que gane los casos. Podés ser, no sé, un cirujano reconocido, afamado y a la vez ser un mentiroso. Podés ser, no sé, un vendedor exitoso y un estafador a la vez. Pero no podés ser un pastor y salir aprobado por Dios a la vez. Si vivís en inmoralidad, codiciando ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos pastores que vos decís, pero pará, yo lo conozco, es chanta, pero en su iglesia está llena, es el hombre éxito. La vida le sonríe, no tiene ningún problema. ¿Qué pasó ahí? En el mundo del Señor no puede pasar esto. Sí, pasa y la Biblia dice que iba a pasar, hermanos. Porque una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. ¿Se acuerdan los evangelistas allí en Filipos? Que predicaban el sano evangelio, pero con un mal corazón, ¿se acuerdan? Pensando añadir aflicciones a Pablo, serrucharle el piso, como decimos nosotros, aprovechando que él estaba preso. Pablo se goza, dice, pero no se goza de que ellos están mal motivados, se gozan de que Cristo es anunciado. Entonces, sí es claro que hay gente que no cumple los requisitos, está pastoreando, y uno se da cuenta que no es un hombre humilde de Dios ni de las Escrituras, pero bueno, todos daremos cuenta delante del Señor. Y de nuevo, el pastorado conlleva peligros espirituales únicos. En los últimos 20 años, no es tanto tiempo, 20 años, muchos pastores fueron despedidos o disciplinados, autodescalificados, digamos, del ministerio. Y las principales causas fueron estas: la inmoralidad sexual, la falta de integridad en las finanzas, el uso inapropiado de las redes sociales, tremendo, y el trato imprudente con el sexo opuesto. Si vos sos abogado, vos sos cirujano, vos sos político, vos sos diputado,
y tenés estas cosas, no, nadie te va a decir nada. Pero el pastor queda descalificado. Ya todo se vuelve más objetivo, ¿no? Tenemos una persona comisionada por el Espíritu Santo, convencida en su corazón con este anhelo, pero tiene que pasar su vida el filtro de estos requisitos. ¿Se entiende? En último lugar, y esto es muy importante y es muy descuidado, pero muy importante, es necesario también la confirmación de la iglesia local en la que el candidato sirve al Señor. Es fundamental. Y ahí entramos todos, ¿no? Es fundamental. A modo de modelo, de nuevo, ¿sí? Vemos en Hechos 13, versículos 1 al 3, lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y comienza a dar sus nombres. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, bueno, yo estoy abreviando, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, otra vez, ven cómo interviene, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos, cosa que vamos a hacer unos minutos con Franco, y los despidieron. Avalaron el llamado del Espíritu Santo en la vida de Pablo y Bernabé. Ahora, dijo el Espíritu Santo, aparten a estos dos hombres. ¿A quién le dijo eso el Espíritu Santo? ¿Eh? A la gente que lideraba la iglesia donde estaba Pablo y Bernabé. ¿Se entiende? A los hermanos de la iglesia en Antioquía, donde ellos estaban ya sirviendo al Señor como profetas y maestros. O sea que un verdadero pastor es pastor antes de ser pastor. ¿Se entiende lo que quiero decir? De nuevo, un verdadero pastor es pastor antes de tener el título de pastor. ¿Se entiende? ¿Por qué Franco llega a esta instancia? Porque todos consideramos que él es un pastor, aunque todavía no tenía el título de pastor o no fue examinado o encomendado como pastor. Pero él ya era pastor, ¿no es así? Eso es lo que sucede en una iglesia sana, donde el Espíritu Santo realmente está obrando y llamando personas al ministerio. ¿Quiénes son los que lo encomiendan y lo envían? Su iglesia local. Su iglesia local. Ellos lo despidieron. Ellos dijeron, sí, obviamente, tiene que ser. Uno de estos 5 hermanos que se mencionan, seguramente. Son ellos, ya no se están pastoreando. Es lógico que Dios los llame a pastorear afuera. Ya no se están evangelizando, es lógico que Dios los llame a evangelizar afuera. Así que creo yo que cuando la propuesta se hizo pública de enviar a Pablo y Bernabé al campo misionero, todo el mundo dijo, sí, obvio, son ellos. Estamos de acuerdo, vamos, qué lindo. Gracias, Señor. ¿No? Bueno, alguien dijo así, Dios llamará a aquellos hermanos que tienen una comunión activa con Él en el servicio de su propia iglesia local. Bueno, otro modelo así lo vemos en Hechos 16. Pablo, en su segundo viaje misionero, andaba buscando un acompañante. ¿Sí? Y en Hechos 16:1 vemos su proceder. Dice así, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Escuchen esto, ¿eh? Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su iglesia local, donde este joven Timoteo ya estaba ministrando al Señor. Pablo dice, ¿conocen algún joven fiel? Que ustedes piensen que el Señor está llamando a la obra misionera, y los hermanos dijeron, Timoteo. Sí, yo conozco, Timoteo. Iba a cenar con alguien, Pablo, y en la mesa, ¿conoces a alguien así? Sí, Timoteo. Iba a la casa de otro y preguntaba lo mismo. Sí, Timoteo. Así obra el Señor. Así obra el Señor. Es importante que el pastor sea pastor en su iglesia local antes de ser pastor. Fundamental. Y es muy lindo porque años más tarde, cuando Pablo escribe su primera carta a este joven pastor Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. El don ahí referido es una referencia sin duda al ministerio pastoral que le fue encomendado a Timoteo mediante la afirmación pública del presbiterio. El presbiterio es un grupo de ancianos.
¿eh? Porque la palabra griega se traduce ancianos, presbúteros o presbíteros, y un presbiterio entonces es un grupo de ancianos. ¿Ven? Tremendo esto. Un equipo de ancianos. Estos ancianos le impusieron las manos a este joven Timoteo como una señal de apoyo, ¿sí? de aprobación, de recomendación, de identificación con el llamado de Dios sobre su vida. Dijimos, sí, estamos de acuerdo, es él, es el joven Timoteo. Y así ora el Señor. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la iglesia local y los líderes de una iglesia local a la hora de encomendar a alguien al ministerio pastoral o misionero? Es fundamental. Fundamental, hermanos. A modo de modelo, y no de mandato específico, pero sí de modelo bíblico, podemos decir entonces que un pastor debe ser establecido por otros pastores, ¿no? Es importante que otros colegas certifiquen, ¿no? Estas cosas. Que su iglesia local intervenga en el proceso, como pasó acá. Y bueno, estamos todos tranquilos cuando después hay que proceder. Estamos todos en paz, todos agradecidos al Señor porque ha respondido a nuestras oraciones. Miren, hay dos grandes problemas que rodean el oficio pastoral en Latinoamérica, no solo en nuestro país, hermanos. Uno es la falta de capacitación teológica, que por la gracia del Señor, de a poquito eso se va corrigiendo. Hoy hay muchas opciones donde el pastor puede estudiar las escrituras. Antes no era tan común. Gracias a Dios ahora sí. Por ejemplo, Franco estudió en el seminario William Carey, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios que está el seminario William Carey en Argentina, ¿no? El otro problema es la falta de encomendación eclesiológica. La falta de capacitación teológica le abrió la puerta a la falsa doctrina, a las falsas prácticas en nuestras iglesias como loco, de par en par. No había nadie con discernimiento que pudiera frenar eso. Y la falta de encomendación eclesiológica le abrió las puertas de muchas iglesias y de par en par a los lobos vestidos de oveja. Que nadie, digamos, estableció. Que en la mayoría de estos casos, que se han impuesto a sí mismos. O vino alguien llamado profeta, un pretendido profeta, ¿no? Y dijo, vos vas a ser pastor de esta iglesia. O peor todavía, cuando alguien es autorreferencial y dice, Dios me dijo a mí que yo voy a ser el pastor de esta iglesia. Ven los peligros, ¿no? De no respetar estos principios, de no seguir estos procesos. Hermanos, termino con esto, a modo de resumen, ¿no? En una teología pastoral sana, ¿no? O una teología pastoral sana afirma que el Espíritu Santo comisiona al candidato, ¿no? Luego coloca una convicción en él por la obra pastoral. Luego esa convicción se materializa para su iglesia local a través del carácter irreprensible que él tiene, en su casa, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y finalmente, la congregación es la que termina reconociendo todo, que es un hombre irreprensible en carácter e idóneo para enseñar las escrituras. En unos minutos, hermanos, si Dios lo permite, vamos a justamente hacer eso, ¿no? Orar por Franco, imponerle las manos a Franco, no para traspasarle nada, porque no tenemos nada, sino para validar, reconocer, aprobar, identificarnos con el llamado pastoral que claramente el Señor hizo en su vida, ¿no? Y a su esposa a seguirlo. Miriam, también hay que orar por la esposa del pastor, hermanos. Siempre hablamos del pastor. ¿Y la esposa? Ella es llamada a acompañar a su marido. Tremendo. La presión. Hay que cuidarla también. Hay que orar mucho por la esposa del pastor, por Miriam. Ayer nos emocionó a todos, Miriam, con la notita que leímos. Bueno, en esa notita él dice que Franco es su pastor. Franco la supo contener, consolar, y ella se deleita en acompañarlo, y nosotros tenemos que celebrar todo eso. Uno piensa que es común todo esto. No es común, hermanos. Es tristemente fuera de lo común. Pero hay que cuidar a la esposa del pastor. Así que lo vamos a hacer porque consideramos, sí, claramente, la convicción por el ministerio pastoral que Franco manifiesta. Creemos que es un hombre llamado por el Espíritu Santo
al pastorado, y eso lo sabemos por el carácter irreprensible que ustedes atestiguaron que él tiene, y porque el presbiterio ayer dijo, atestigua también que es un hombre de la palabra. Así que para mí está todo bien armadito por el Señor, y llegó el momento de hacerlo, ¿les parece, hermanos? Bueno, demos gloria al Señor. Yo no sé cómo enfatizar en este mensaje antes de terminar que esto es muy importante. Es muy importante. Todo lo que está pasando es muy importante. El Evangelio es demasiado precioso. La palabra de Dios es demasiado preciosa como para que sea predicado por labios impíos, hipócritas, codiciosos de ganancia deshonesta, inmorales. Es demasiado precioso. El Evangelio nos dice, piensen hermano, que siendo puro y sin mancha, Cristo fue tratado en la cruz como si fuera el peor de los pecadores, hermano. Piensen en eso, esa verdad tan santa. El Padre ofrece a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. El Padre ofrece lo que más ama, su Hijo, que nunca pecó, que nunca le desagradó, para tratarlo allí de nuevo como si fuera el culpable de tu pecado, de mi pecado. La justicia de Dios fue saldada. Alguien pagó por nuestros pecados y no fuimos nosotros. Fue el que nunca pecó. ¿Se entiende? Son verdades preciosas, hermanos. Al tercer día, como la profecía lo decía, ni la tumba vacía lo atestigua cada día que pasa. Él resucitó de entre los muertos. Y la tumba vacía es el lugar que señala el dedo de Dios diciendo es Él, no busquen a otro. Él es el único que venció la muerte, Él es el único que venció el pecado, Él es el único. No hay otro camino que Jesucristo. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie jamás va a llegar al Padre si no es a través de mí, porque Él es el único que pagó por nosotros. Y hoy llama a todo el mundo a arrepentirse de sus pecados y convertirse por la fe en un discípulo de Él y hacer de Cristo su mayor tesoro. Y eso lo está haciendo a través de los labios de hombres y mujeres, la iglesia de Jesús, redimidos, que predican el Evangelio. Qué precioso es este mensaje. Qué importante entonces es elegir pastores piadosos en nuestras iglesias. ¿Oramos? Pastor Miguel, ¿querés orar? Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra tan clara. Gracias por Cristo Jesús, el gran pastor, el príncipe de los pastores, quien algún día cada uno de nosotros le veremos, pero en especial los pastores rendiremos cuenta de nuestro llamado, porque sabemos que no es nuestra iglesia, es tu iglesia. No son nuestras ovejas, son tus ovejas. Y un día Cristo regresará por su pueblo, por su redil, reconociendo realmente quiénes son suyos, porque oirán su voz y atenderán al gran pastor. Te rogamos que en medio nuestro, en esta tarde, hay alguien que aún no es parte del pueblo, aún no es parte del rebaño, que pueda escuchar la voz de Cristo llamándole, porque sabemos que si Cristo es su pastor, apreciará el tener un pastor en la iglesia local. Apreciará tanto ser pastoreado por personas que usan tu palabra para guiar a la ley. Por favor, trae arrepentimiento y fe a las personas. Quizá alguien que los está visitando, o quizá alguien de años, quizá algún niño, joven, adulto, quizá alguien que pensó que era creyente de años y hoy se da cuenta que está muerto en sus delitos y pecados. Que nada de esto le interese
hasta que la faz de Jesucristo alumbró su rostro, viendo su corazón perdido y atendiendo a la voz, que pueda caer rendido ante la cruz. Vale la pena todo este culto si un pecador se retira. Rogamos, Padre, que puedas ser glorificado y haya gozo en los cielos. En esta tarde lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, estoy acá también para poder tomar parte de lo que vamos a hacer en la práctica. Lo vamos a hacer de alguna manera todos juntos, pero representados por un grupo de hombres, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es invitar a nuestro hermano Franco y a su esposa Miriam, si pueden pasar aquí adelante, y a quienes queremos convocar para que oren, por favor, pónganse acá. Nos comprometemos todos nosotros a orar por ustedes. Pero en esta ocasión queremos que participen acá adelante aquellos hombres que estuvieron ayer en el presbiterio, en el concilio, ¿sí? Que están entre nosotros hoy, que pudieron estar en este culto. Así que no los voy a nombrar, ustedes saben quiénes estuvieron en la mesa. Por favor, les voy a pedir si pueden pasar aquí adelante, pastores, hermanos de la palabra, que han visto, han atestiguado la idoneidad, la capacidad de Franco en ser apto para enseñar. ¿Para qué estamos todos acá reunidos? Como dijo nuestro pastor Mariano, no es para que nosotros le estamos transfiriendo algún tipo de bendición ni nada por el estilo. Estamos representando lo que todos quisiéramos en este momento, es acercarnos a Franco, quizá abrazarlo, quizá estar cerca de él para orar al Señor por su vida, por su familia, por su esposa como compañera y ayuda idónea. Así que lo que le voy a pedir, si quieren, es venir de este lado a Franco y a Miriam, si pueden venir un pasito para adelante, por favor. Ahí, un pasito ahí. Mirando para allá, mirando para allá. Perdón que sea así tan técnico, pero si no, no vamos a entrar todos. A los hermanos, si pueden ponerse alrededor de ellos, ¿sí? Sería muy apreciado que todos puedan estar. Ahí está, perfecto. Este es un momento único. No hay nada especial en esta posición que estamos haciendo, es simplemente por tema de comodidad. ¿Qué es lo que decíamos? La Biblia es clara en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, aún en 2 Timoteo, que son las últimas palabras que Pablo le transmitía a su hijo espiritual, Timoteo, y que le decía, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, recordando ese momento en el cual él, junto con otros ancianos, imponiendo las manos sobre Timoteo, lo encomendaban a la obra, ¿sí? Y encomendamos a la obra es de alguna manera soltarle para que pueda trabajar en aquello que Dios lo capacitó, en el pastorado, en aquello que ya viene haciendo durante años y que ustedes han reconocido como miembros de esta iglesia local. Nosotros queremos orar al acercarnos a Él, ¿sí? Colocando nuestra mano sobre ellos para orar al Señor y representando a todos ustedes en oración. Entonces, les voy a pedir a cada uno de los hombres presentes que puedan orar, cada uno. Quizá podemos empezar por el pastor Jonathan y seguir cada uno. Si se puede usar un micrófono, si no, gritaremos en alta voz, no hay problema. Y nos vamos pasando el micrófono, una oración, lo que el Señor los guíe, ¿sí? Y una vez que terminan, ora el que sigue. Y hermanos, ¿les parece si nos ponemos de pie para orar todos juntos al Señor? Vemos y damos la diestra a nuestro hermano Franco como un verdadero pastor, aquel celoso por las escrituras, por la sana doctrina, para defenderla, para enseñarla, para exhortar con ella. Que hoy, Señor, en este acto simbólico,
dándole valentía, fuerzas para seguir siempre viendo a Cristo. Sabemos que aquellos que desvían la mirada, aquellos que empiezan tal vez a ver los números en una iglesia, los beneficios, vamos a la iglesia local, pero lo hacemos por amor a Cristo. Que ese siempre sea su anhelo, su deseo para reflejar en esta iglesia, con su familia, con tu verdad, valorando lo que tú estás haciendo en su vida, Señor. Sabemos nosotros, pastores, lo hermoso que es este llamado, pero muchas veces la carga pesada que debemos llevar, que solo tú puedes ser suficiente para que sigamos, para que tengamos las fuerzas para levantarnos una vez más y seguir dándote gloria, porque tú te lo mereces. Tú eres el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual estamos dispuestos a dar nuestra vida para defender tu verdad, tu gloria, y adorarte y llevar a todos aquellos, tus hijos, a hacerlo también. Señor, no nos alcanzan las palabras para agradecerte a Cristo, al Evangelio, a tu sacrificio, que ahora tú encomiendas, tú delegas tu autoridad en este hombre para que siga llevando esta tarea y esta labor. Señor, simplemente te pedimos que sigas acompañando a esta iglesia, este pastor, futuros pastores que puedan ser levantados y que nunca se desvíen de la verdad, de tu palabra, para que tu gracia sobreabunde en esta ciudad, en esta provincia, y que la herejía, la maldad, el pecado, la falsa enseñanza sean combatidos con obreros e iglesias firmes en la roca, inamovible, la piedra principal, Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Padre amado, te doy gracias por poder compartir este tiempo, Señor, y gracias porque me ha sido de tanta bendición, Señor, compartir todos estos años con mi hermano, que ha sido de gran bendición. Señor, ver un gran ejemplo de carácter, de servicio, de entrega, de perseverancia, aún en la aflicción, en el tiempo difícil. Señor, gracias por regalarme este privilegio de compartir con Él, Señor, y en este tiempo, Señor, reconocer, Señor, su pastorado y pedirte, Señor, que sigas guiando, acompañando, dirigiendo, dando sabiduría, Señor. Gracias por el amor, Señor, que Él muestra hacia tu nombre, hacia la Grey también, Señor, hacia los perdidos, hacia tu palabra. Señor, gracias por este gran ejemplo, Señor, que nos dejas a través de Él, Señor. Sigue obrando en su corazón, en su mente, sigue obrando en su familia, guardándolo, resguardándolo, bendiciéndolo, Señor, que pueda cumplir fielmente esta tarea, Señor, como está aquí, prosperándolo, Señor, en todo lo que tenga que ver en la expansión de tu reino, la glorificación de tu nombre. En el nombre de Jesús te pido tu bendición, venga sobre él, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial, tan grato, de tanta bendición para esta iglesia local.
en representación de nuestros hermanos, como miembros de la iglesia, estamos agradecidos, Señor, por Franco y por Miriam. Podemos atestiguar que su nombre es la palabra, que ama la verdad, que estudia y se esfuerza por seguir creciendo en el conocimiento de ella. Es un ejemplo de esfuerzo, de estudio. Gracias, Señor, porque también podemos dar fe de que es irreprensible, de que no es perfecto, pero podemos ver su carácter, Señor, y podemos ver, tomar su ejemplo. Gracias, Señor, por su vida, por la vida de Miriam, porque ella es una ayuda idónea para él, porque vemos también su sacrificio en acompañarlo. Gracias por ello, Señor. Que sigas fortaleciéndolo y tu gracia sea abundante para todo lo que sigue, Señor, todo lo que implica, todo lo que hoy hemos oído en la predicación, Señor, donde hemos aprendido mucho más de lo difícil e imposible que es, Señor, si no fuera por la fortaleza, la gracia que el Espíritu da, Señor. Por eso rogamos esa fortaleza, esa gracia, que nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo, también a Miriam, Señor, y a su familia. Muchas gracias por ello, Señor. Y continuamos. Señor amado, gracias por este culto, por este momento al cual tu gracia nos ha traído, por responder oraciones tantos años, por levantar un obrero más para tu mies, para tu gloria, para el bien de tus ovejas que tanto amas, Señor. Gracias por la vida de Franco, de Miriam, de sus hijos. Te pedimos que tu gracia los sostenga. Lo encomendamos al poder que tiene tu palabra, Señor, para sobreedificar su vida y guardar su fe hasta que tú lo recibas en gloria. Úsalo para tu gloria, para el bien de tus ovejas, Señor, y para el gozo de su propio corazón. Y dale a Miriam, Señor, la capacidad de acompañarlo, que su mayor deleite en la vida sea estar al lado de él, glorificarte como esposa del pastor, de esa manera, acompañando a su marido, en las alegrías, en las tristezas, en la salud, en la enfermedad, cuando la vida parece sonreírnos, Señor, cuando tu mano de providencia nos mete en un valle de sombra de muerte. Señor, sosténlo, por favor, en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre, gracias. Hemos pasado hermosa experiencia entre ayer y hoy. Y hoy se consuma lo que hemos empezado ayer, cuál es la encomendación de Franco. Y vemos y hemos estudiado y hemos visto claramente que tú le has llamado, y como tu llamado es irresistible, él ha respondido así. Pero también sabemos que él no está solo, está una familia detrás. Te pedimos por ellos, que ellos también sean el sostén de él y el cuidador de ellos. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a los miembros, y que Franco cada día sea más y más utilizado por ti. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por el privilegio que tenemos de compartir con Franco, con quien nos conocemos hace bastante tiempo. Señor, tuvimos el privilegio de conocerlo y de poder seguir sirviéndonos juntos, acompañándonos, Señor. Gracias por su vida, por la de su familia, gracias por su esposa. Padre, gracias porque esto nos demuestra que tu palabra sigue siendo viva, que tu palabra no será apagada, Señor,
que siempre habrá un remanente, Señor, que te querrá honrar. Por eso, Señor, te damos la gloria, Señor, la honra que tú te mereces. Y, Señor, bendice a Franco, guíalo, fortalecelo, Señor, para que él sea, Señor, como va a ser hasta aquí, irreversible, Señor. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, estamos tan agradecidos por este momento, porque tu gracia ha capacitado a Franco desde el momento que lo salvaste por gracia, lo santificaste, lo preparaste, lo llamaste al pastorado y una iglesia entera reconociendo que es así. Por tu palabra entendemos que Franco puede hacer la obra, porque lo tuviste por fiel, poniéndolo en el ministerio, pero no por sus capacidades, sino por tu competencia en él. Tú lo capacitas, tu gracia lo sostiene, tu gracia le hace ver realmente con sabiduría cómo vivir esta vida tan desafiante como lo es el ministerio pastoral. Rogamos que siempre recuerde avivar el don, tu favor inmerecido, siempre fortalecerse en la gracia, siempre esforzarse en ti, nunca depender de sus fuerzas, de su inteligencia, de su persuasión, que nunca haga el ministerio humanamente, sino siempre dependiente de ti. Que siempre confíe en la promesa de que tú edificarás la iglesia y nada podrá contra ella, nada prevalecerá. Ayúdalo siempre a ser un gran hijo tuyo, un hijo humilde de un gran Dios. Ayúdalo siempre a ser un esposo fiel, amante de su esposa. Guíalo a ser un padre presente, sabio, consejero, paciente, porque todas esas virtudes lo van a llevar a ser un pastor con autoridad de tu palabra para poder ministrar con confianza a la grey. Que nunca sea ante todo un pastor, que sea un hijo tuyo, humilde a tus pies. Rogamos como iglesia que lo sostengas, porque tú lo llamas, tú lo sostienes, y en eso es que confiamos y oramos. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Queremos terminar este culto alabando. Nos parece importante porque varios de ustedes no pudieron estar ayer y se los quiero leer, ¿sí? Dice: Iglesia Bautista Solo Cristo, certificado de ordenación, por cuanto el hermano Franco Gabriel González ha sido examinado y aprobado por el Concilio de Pastores de Iglesias Hermanas el sábado 1 de agosto del 2026, por cuanto la iglesia donde ministra testifica que cumple con los requisitos establecidos por Dios en su palabra para los ancianos u obispos o pastores, los cuales vimos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, se le otorga el presente certificado de ordenación al ministerio pastoral, deseando que tenga un ministerio fructífero para la gloria de Dios, el bien de las almas y el avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el pasaje que colocamos acá, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. A Él lo encomendamos y pusimos la firma de cada uno de los hermanos que fuimos parte del presbiterio. Te lo devuelvo porque me lo diste. Así que, hermanos, podemos alabar al Señor. Si me acompañan puesto de pie, vamos a terminar esta hermosa noche dándole alabanzas a través de las canciones.
el autor.